Ok, esta presentación es acerca de la maduración o procesamiento del RNA. Y vamos a ver que la maduración y el procesamiento del RNA no solo ocurre con RNAs mensajeros, sino también con RNAs de transferencia y RNAs ribosomales, pero las modificaciones son distintas. Cuando doy esta clase en persona, usualmente les digo que es como si fuera un proceso de corte y confección. Hay que cortar para eliminar algunas cosas y ponerles algunas cosas extra. Y de hecho, muchas veces les pongo esta diapositiva. Como pueden ver ustedes allí, es una fotografía de una novia que se va a casar. Y entonces, si le pregunto, ¿cuál es la parte importante de esa fotografía? Obviamente es la novia que se va a casar. Y entonces a la novia que se va a casar, usualmente hay que hacerle algunas modificaciones precisamente para la boda. Hay que adicionarle un velo, que en el caso del RNA mensajero sería un K. Hay que adicionarle una colita para que se vea bonito, pero en el caso del RNA mensajero tiene otra función. Y finalmente, hay que quitar lo que estorba, que en este caso sería la chica que viene cargando la cola. En términos del RNA mensajero, o molecularmente hablando, cuando decimos que hay que ponerle un cap o una caperuza o un capuchón o una cosa así, es adicionar una molécula de 5-metilguanosina del extremo 5' del RNA. Cuando hablamos de adicionar una cola de poliademinación, es adicionar una serie de adeninas al final del RNA mensajero, o sea, en el extremo 3', y finalmente hay que hacer un corte en palma, que eso significa hay que eliminar todas las secuencias no codificantes que no tienen un mensaje que queremos transmitir, y hay que unir las secuencias codificantes por corte y empalme, o splicing, como se le llama en inglés. Entonces, una breve recordatorio de la estructura de los genes eucariontes. Básicamente es la misma estructura que tienen con los genes procariontes, es decir, tienen un promotor que está marcando en dónde está el inicio del gen. Hay regiones reguladoras, ¿se acuerdan que era este cuadrito amarillo? Que pueden estar aquí o pueden estar acá, y en el caso de eucariontes pueden estar mucho, muy lejos del sitio de inicio de la transcripción. Y luego tiene la región codificante o la región que tiene el mensaje que queremos transcribir, que en este caso está representado por todo esto. Y finalmente la región terminadora. El promotor, las secuencias reguladoras y el terminador, la estructura es básicamente la misma. O sea, el promotor está en el 5', el terminador está en el 3', y del gen, claro. Y las secuencias reguladoras están alrededor del promotor, al menos las secuencias proximales de control, porque acuérdense que en eucariontes hay secuencias mucho, muy lejanas. La diferencia aquí es esta parte. Lo que en procariontes llamamos la región codificante, en eucariontes puede estar dividida la región codificante en diferentes fragmentos, que es a lo que llamamos exones. La parte del gen que directamente se va a traducir para formar una proteína es a lo que le llamamos un exón. La parte que no se traduce y que hay que eliminar de aquí es la que llamamos intrones, que aquí están presentados en colorcito como naranja. Acuérdense que cuando estamos hablando de esta parte en particular, la modificación de los RNAs mensajeros, estamos hablando de eucariontes. Y nunca se les olvide que todo este proceso tiene que estar ocurriendo dentro del núcleo, porque en el núcleo es donde se realiza la transcripción. Entonces, aquí tenemos el núcleo, este es el gen que se está transcribiendo, esta es la cadena codificante, esta de arriba, esta de abajo es la cadena molde, y aquí va la RNA polimerasa 2, transcribiendo ese gen. El hecho de que yo les estoy diciendo que esta es una RNA polimerasa 2 significa que el gen que está transcribiendo es un gen que codifica para una proteína. En este caso, fíjense ustedes que el exón está representando en verde, los amarillos son intrones, y esas son las partes que hay que eliminar. Aquí ya estoy adelantándome un poquito, porque si se fijan en este transcrito, ya tiene pegado aquí la molécula del cap o el capuchón, como le llaman en español, lo cual significa que este proceso ocurre cotranscripcionalmente. O sea, aún no se acaba de transcribir todo el gen cuando ya se le adicionó la cap. Una vez que la RNA polimerasa llega hasta el final, hay unas secuencias de corte que marcan el sitio donde se debe de poliadenilar, que ya vendría siendo esta secuencia. O más bien, todavía no se adiciona en esta secuencia, pero se adiciona aquí al final. La parte importante aquí, o lo que quiero transmitirles aquí en esta diapositiva, es por un lado que se acuerden que la transcripción ocurre en el núcleo,
y que tenemos diferentes nomenclaturas para el RNA mensajero. Cuando el RNA mensajero ya terminó de transcribirse totalmente, o sea, cuando ya hicieron la transcripción de este gen y ya se sintetizó el RNA mensajero completo, es a lo que le llamamos un transcrito primario. Una vez que ese transcrito primario pasa por el proceso de corte-empalme, que en esta parte es simplemente eliminar los intrones y juntar este exón con este exón, este exón con este exón, nos queda lo que llamamos un RNA mensajero maduro. Entonces, el RNA mensajero maduro ya tiene el CAP en 5', ya tiene la cola de poliodilación en 3', y aparte ya se eliminaron todos los intrones. Entonces, hay una cosa importante también. Este ejemplo de aquí, de lo que está hablando, es del RNA mensajero en eucariotes. Y hago esto notar porque aquí les pongo una nota. Se editan transcritos primarios de RNAs mensajeros eucariotes, la mayor parte de las veces. Muy, muy raro en procariotes. Prácticamente no. Prácticamente cuando estemos hablando de eliminación de transcritos primarios, estamos hablando de eucariotes. Por otro lado, el tRNA y el RNA, o sea, los RNAs de transferencia y los RNAs ribosomales, también pasan por un proceso de modificación extensa, tanto en procariontes como en eucariontes. Entonces, en resumen, las modificaciones o las ediciones que sufre el RNA mensajero es la adición del CAP en el extremo 5', la adición de la cola de poliadenilación al RNA mensajero en el extremo 3', y la eliminación de intrones por corte. Mientras que las ediciones que sufren el RNA ribosomal y los tRNAs, por lo general son modificaciones en las bases, en algunas de las bases, en bases específicas de cada una de las moléculas de RNA o de tRNA, y un proceso de edición en el que se cortan ciertas secciones del RNA. Lo vamos a ver más adelante. La adición del CAP, lo que se trata es de adicionar una molécula, que es una 7-metilguanosina, en el extremo 5' del RNA. La molécula de 7-metilguanosina es esta. Ustedes pueden ver que esto es una guanina, aquí está un azúcar de 5 carbonos, pegado a la base de la guanina, y esta está metilada en posición 7. Por eso se llama 7-metilguanosina. Este nucleótido que está aquí, en donde está, esta es la base, este es su azúcar, y este es el enlace fosfodiéster que lo une con el nucleótido 2, es en donde se une la molécula del CAP o la 7-metilguanosina. Una cosa que es interesante observar es que una de las cosas que hemos visto a lo largo de todo este tiempo es que las cadenas de ácidos nucleicos crecen de 5' a 3', y que el enlace fosfodiéster siempre se forma entre el extremo 5' de un nucleótido. En este nucleótido, por ejemplo, la posición 5' es esta, donde está el carbono, y forma un enlace fosfodiéster con el carbono que está en posición 3' del nucleótido anterior. ¿Ok? Ahora, una de las diferencias que tiene el CAP es que el enlace es 5', 5'. Fíjense aquí, este nucleótido es el nucleótido 1. Este es el carbono que está en posición 5' del azúcar, este de aquí. Y aquí está el fosfato que viene unido con este nucleótido. Estos otros dos fosfatos venían unidos con este nucleótido que es de 7-metilguanosina y estaba trifosfatado. Entonces, aquí fíjense que la posición 5' es esta. Aquí está el fosfato de este nucleótido y se forma un enlace trifosfato entre este nucleótido que es el 1 y lo que llamamos el CAP. Lo que llamamos el CAP sería toda esta parte, o sea, incluyendo el 7-metilguanosina, pero es importante saber que está unido por un enlace 5', 5' con el primer nucleótido. ¿Por qué es importante esta parte del enlace 5', 5'? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando vimos replicación, que estuvimos hablando que algunas polimerasas tienen una actividad de nucleasa. Una nucleasa lo que hace es romper un enlace fosfodiéster entre un nucleótido y otro, pero ese enlace tiene que estar en posición 5', 3', como todos los enlaces que hemos visto hasta ahorita, o sea, como este. Las nucleasas no pueden reconocer un enlace 5', 5'. Y entonces, una de las funciones del CAP es precisamente proteger el RNA mensajero, que estaría de aquí hacia acá, mediante la adición de esta molécula con un enlace inusual que va de 5' a 5'.
Eso significa que una exonucleasa, o sea, una proteína que se encarga de degradar ácidos nucleicos, no puede empezar a degradar el RNA por el extremo 5' porque este enlace que está aquí es distinto al enlace que usualmente rompen las nucleasas. ¿Ok? Esta diapositiva de aquí, o esta imagen que estamos viendo acá, lo que está ocurriendo es solamente para señalarles que muchas veces la adición del CAP ocurre de manera cotranscripcional. Eso significa, una vez que el extremo 5' del RNA mensajero que se está sintetizando es libre, la RNA polimerasa va siguiendo, va avanzando, pero hay unas proteínas que forman un complejo, lo que le llaman el complejo sintetizador de CAP. Y estas proteínas que están representadas aquí con este círculo, interaccionan con parte de la RNA polimerasa. ¿Se acuerdan que esta RNA polimerasa, esta parte, es la que se fosforila? Y cuando se fosforila, o al menos la fosforilación de esa colita en cierto orden, lo que iniciaba la polimerización en el caso de eucariontes. Pero los patrones de fosforilación a lo largo de toda esa cadena carboxilo terminal de la RNA polimerasa, ¿se acuerdan que eran una repetición de entre 20 y 57 fragmentos o 57, me parece que eran heptaaminoácidos, o sea, 7 aminoácidos que se repetían 20 veces a lo largo de toda esta cadena? Y no siempre están fosforilados en las mismas posiciones. El cambio en la fosforilación aquí, o en el patrón de fosforilación en la colita de la RNA polimerasa, hace que ésta tenga afinidad por distintas proteínas. Una vez que se inició la polimerización y la síntesis del RNA, cambia el patrón de fosforilación aquí, y entonces esto se vuelve muy afín al complejo sintetizador de K, que interacciona directamente con la polimerasa y es la que se encarga de formar este enlace que estamos viendo aquí. Una vez que lo tienen, sigue allí, y de hecho muchas gentes dicen que sigue unido a través de una proteína que se llama CBC, y que el CAP se mantiene todo el tiempo pegado a la RNA polimerasa mientras estaba avanzando a lo largo del gen, sintetizando el resto de la proteína. Este que está aquí, la proteína CBC, le llaman complejo de unión a CAP, por sus siglas en inglés, y es lo que mantiene el RNA mensajero pegado todo el tiempo a la RNA polimerasa. Función del CAP: proteger al mensajero de la degradación, en particular de las 5 exonucleasas. Estas. Y además, tiene una más. Cuando veamos traducción, vamos a ver que unas de las proteínas que se encargan de unir el RNA mensajero con el ribosoma reconocen precisamente esta molécula. Ahora, una de las cosas más que probablemente han notado son las modificaciones que ocurren en esta base. Ya les había dicho que esta es una 7-metilguanosina por este metilo que está aquí, y que este es un enlace 5' y que es un enlace trifosfato. Los colores que están aquí es para señalarles que este fosfato ya venía unido a este nucleótido de 7-metilguanosina, y que estos dos nucleótidos en realidad son parte del primer nucleótido que se pegó. ¿Se acuerdan ustedes que usualmente cuando estamos pegando un nucleótido con otro, el fosfato o se rompe un pirofosfato del nucleótido que va entrando y que se va polimerizando en posición 5'? Como este es el primero que ocurrió, o el primer nucleótido que se polimerizó, este no tuvo que reaccionar con nadie. ¿Se acuerdan que en algún punto en la transcripción les había dicho que el primer nucleótido que se forma en un RNA mensajero, o que forma parte de un RNA mensajero, es un nucleótido trifosfato, porque no se unió a ninguna cadena que ya hubiera estado empezada antes? Entonces, estos dos fosfatos vienen precisamente de allí. Hasta les había mencionado, es importante que se acuerden que el primer nucleótido del RNA en realidad tiene 3 fosfatos. La otra cosa es que muchas veces los RNAs mensajeros también sufren una modificación extra, y esa modificación extra es esta metilación que está ocurriendo aquí, que sería en el nucleótido 1, y esta que ocurre en el nucleótido 2. La razón es muy simple. El RNA es mucho menos estable que el DNA, precisamente por el OH que tiene en posición 2'. Y eso es por esta razón que está aquí. Si ustedes tienen dos nucleótidos de RNA, o sea, que tienen ribosa en el azúcar, el oxígeno que está en posición 2 puede hacer un ataque nucleofílico sobre el fosfato que está haciendo el enlace fosfodiéster entre este nucleótido y este nucleótido,
y literalmente transfiere el enlace de aquí para acá y forma una molécula como esta. Y entonces el RNA empieza a degradarse por sí mismo. Una manera de evitar esto, o una manera de reducir la velocidad a que esto ocurre, es precisamente haciéndole una adición de un metilo en la posición 2', de manera que ahora este oxígeno no tiene todos sus electrones, no es tan electronegativo como para poder atacar fácilmente este fosfato que está aquí. La polianilación es el siguiente proceso y este ocurre en el otro extremo del RNA mensajero. Aquí por facilidad no está pegado el cap a la RNA polimerasa, pero acuérdense que este en realidad está unido, como formando un loop hacia acá. Y entonces sucede que hay una señal de poliadenilación casi al final del gen que se está transcribiendo. Acuérdense que esta señal estaba escrita originalmente o está presente originalmente en la cadena codificante del DNA, que sería esta, que es la que nos está usando como molde. Y cuando la RNA polimerasa pasa por aquí y transcribe esta región, transcribe la señal de poliadenilación, que sería esta. La RNA polimerasa sigue avanzando y sigue polimerizando hacia adelante. La señal de corte, o esta señal, es lo que llamamos una señal de poliadenilación, y lo que significa es, a partir de que encontremos esta señal, más o menos 30 nucleótidos más adelante, es el sitio en donde hay que cortar este RNA y modificarlo para adicionarle la colita de poliadenilación. Entonces lo que ocurre es que una vez que esto se liberó, ya tienes 30 nucleótidos extra en esta parte, viene un complejo enzimático, o un complejo enzimático se une precisamente a la RNA polimerasa, otra vez probablemente ayudado por la colita del carboxilo terminal que se forma aquí en la RNA polimerasa. Este complejo enzimático tiene una endonucleasa. Endonucleasa, acuérdense, es una enzima que puede cortar nucleótidos en medio de la cadena, no tiene que ser los extremos. Entonces, esa actividad de endonucleasa hace que se corte el RNA y entonces se libera. Aquí, de hecho, lo que está marcado aquí es la función de endonucleasa hace que la RNA polimerasa se libere, que el fragmento extra que había polimerizado, que vendría a ser esta parte, se libere, y entonces el complejo enzimático, se queda unido a la señal de poliadenilación, que sería esta. Una de las proteínas que forman parte de este complejo enzimático es, tiene actividad de poliadenilato polimerasa. Entonces lo que significa eso es que tiene actividad de polimerasa, o sea, puede ir polimerizando nucleótidos, pero los nucleótidos que puede adicionar únicamente son nucleótidos de adenina. Y lo que hace es polimerizar entre 80 y 120 nucleótidos en la región 3' del RNA. Ahí les pongo cuál es la actividad de la enzima y les señalo cuál es la función. La función de la colita de poliadenilación es proteger el mensajero de la degradación por exonucleasas. Acuérdense, las exonucleasas pueden ser 5', 3' y venir en esta dirección, o 3', 5' y venir en esta dirección. Las exonucleasas 5', 3', para evitar, degradarían el RNA de aquí hacia acá. Para evitarlo, le adicionamos el cap. Las exonucleasas que van de 3' a 5' empiezan a degradar el RNA por acá, y lo que hacemos es adicionar entre 80 y 120 nucleótidos de adenina aquí, y eso hace que la información que está contenida en la región codificante del mensajero esté protegida de una exonucleasa que venga avanzando en esta dirección. La otra cosa es que así como el 5' sirve como señal de reconocimiento para el ribosoma, la colita de poliadenilación en el otro extremo sirve también para ser reconocido por el ribosoma y que este RNA pueda ser traducido. Entonces, en esta diapositiva lo único que les señalaba, o lo que quería señalarles, es que probablemente ambos procesos, tanto la adición del CAP como la adición de poliadenilación, ocurren casi, o más bien, sí ocurre cotranscripcionalmente. Todavía no acabas de transcribir todo el gen cuando ya le adicionaste el CAP en X extremo, y esta es la molécula del CAP. Y todavía no terminas de transcribir todo el gen. Cuando se transcriba la señal de poliadenilación, simplemente viene el complejo y hace toda esta reacción. Entonces, prácticamente ocurre al mismo tiempo que se está transcribiendo, y lo único que haces es liberar el RNA y luego adicionar esta colita de poliadenilación en el extremo 3'. Ahora, hasta ahorita ya vimos dos
las dos modificaciones que ocurren en cada uno de los extremos. Cap en el extremo 5' o adición de cap, o adición de capuchón, depende de cómo lo hayan encontrado. Y en el extremo 3' la adición de una cola de polias. La que nos falta es quitar lo que nos sobra, que en este caso sería remover los intrones. Básicamente lo que obtenemos, o lo que ya les había explicado, es que a partir de un gen determinado obtenemos un RNA, que sería el transcrito primario. Este transcrito primario tiene los intrones AN unidos aquí. Y después de que hayamos hecho la maduración, acuérdense que ya le adicionamos el CAP, aquí le adicionamos la cola de poliadinilación, pero en esta parte lo que quiero señalar, o en lo que quiero hacer énfasis, es en la eliminación de intrones. Hay que cortar este intrón, o este enlace fosfodiéster aquí, el enlace fosfodiéster aquí, y luego formar un nuevo enlace entre este y este, para que nos quede una sola molécula de RNA o un RNA maduro. Los intrones se descartan, y la secuencia codificante, o la secuencia que va a ser traducida a proteínas, es precisamente esta secuencia. Les había puesto ejemplos en el foro de cómo funcionaba esto, y funcionó bastante bien. Básicamente lo que hice, o lo que habíamos tratado de ejemplificar allí, es que yo les daba un ejemplo, o un mensaje como este, que vendría a ser a ejemplificar el transcrito primario, y lo que ustedes tenían que hacer era eliminar las partes que no tienen sentido, que equivaldrían en este caso a los intrones, y dejar las partes que sí tienen sentido, que equivaldrían en este caso a los exones. Entonces, si este es nuestro transcrito primario, una vez que se procesa, el RNA maduro nos quedaría de esta manera. Fíjense que aquí le adicionamos el CAP en el extremo 5', le adicionamos la poliadinilación en el extremo 3', y eliminamos todos los intrones. Esto es un intrón, esto es un intrón, esto es un intrón. Y entonces obtenemos ya el mensaje que queremos obtener y que es el que se va a traducir para hacer una proteína. En el caso de este transcrito primario, el RNA maduro, el mensaje que tiene es este. El mensaje de esta sección estará súper fácil, sobre todo porque voy a estudiar. ¿Okay? Ahora, algunas generalidades del corte y empalme al splicing. Corte y empalme o splicing significa editar el transcrito primario para eliminar los intrones. El tamaño de los exones, o sea, el tamaño de las partes que están representadas aquí como en azul, son por lo general mucho más pequeños que los intrones. Fíjense aquí, el tamaño de los exones puede ser de 100 a 200 nucleótidos, mientras que el tamaño de los intrones puede ir de 50 hasta 20.000 nucleótidos. La parte no codificante podría ser mucho más grande que la parte codificante que tenemos en un gen. En eucariotes superiores, la proporción de DNA que forma intrones es muy superior a la de los exones. Y por lo general en el curso vemos tres tipos de intrones. Los intrones tipo 1, intrones tipo 2 y los intrones dependientes del spliciosoma. Estos dos son interesantes porque nos muestran más o menos cómo es el mecanismo por el cual se cortan los intrones. Y tienen la característica de que estos dos pueden autocatalizar su eliminación del transcrito primario. De hecho, se dice que son ribosimas. Y este utiliza una modificación de cómo se hace el corte de intrones tipo 2, pero ahora ayudado por una maquinaria molecular que le llamamos el spliciosoma. Que de hecho es lo que estoy señalando aquí. En este caso, el intrón se elimina del transcrito primario gracias al spliciosoma. Los intrones tipo 1 y tipo 2 se cortan y empalman sin necesidad de enzimas y sin necesidad de ATP. O sea, no requiere ni energía ni la participación de otras enzimas y por lo tanto se puede decir que estas moléculas o estos intrones son ribosimas. La definición de ribosima es un RNA que tiene capacidad catalítica. Vamos a ver, por ejemplo, en este. Este es un intrón de tipo 1, este es un intrón de tipo 2. Los dos prácticamente son la misma cosa. O sea, tienes un transcrito primario que tiene un intrón en medio y que hay que hacer la eliminación de ese intrón para poder obtener el transcrito maduro. La diferencia, o por lo que llamamos tipo 1 y tipo 2, es por el mecanismo de corte que ocurre entre ellos. Entonces, por ejemplo, en los intrones de tipo 1, lo que ocurre es que necesitan una molécula de guanina o un nucleótido de guanina que va a ejercer el ataque nucleofílico sobre este fosfato. Fíjense lo que estamos viendo aquí. ¿Se acuerdan que el verde en este caso es el exón, el amarillo es el intrón y el verde es el exón?
Y entonces lo que estoy representando aquí con esta P es el enlace fosfodiéster entre el último nucleótido de este exón y el primer nucleótido de este intrón. Y aquí está al revés. Aquí, este es el primer nucleótido, digo, el último nucleótido del intrón, y este es el primer nucleótido del exón. Y este enlace fosfato es lo que los mantiene unidos, es un enlace fosfodiéster. Entonces lo que sucede es que el oxígeno, o uno de los oxígenos que forman parte de un nucleótido de guanina, ataca directamente este fosfato y forma lo que le llamamos una reacción de transferencia del enlace. Entonces, el enlace fosfodiéster que antes estaba formado entre esta adenina y este uracilo, se transfiere a esta guanina y se forma ahora el enlace fosfodiéster entre esta adenina, que viene a ser la del intrón, y esta guanina, que viene a ser la que ayuda con la molécula facilitadora de esto. Una vez que esto ocurre, como se rompió este enlace fosfodiéster, ahora esta uridina que está aquí tiene un OH libre en posición 3'. Y este OH libre ahora hace un ataque nucleofílico sobre este fosfato que está aquí, al final del intrón, y entonces el enlace se transfiere de esta uridina y esta guanina a esta uridina y esta uridina. Y entonces simplemente queda unido. Este enlace, como se rompió, hace que el intrón se libere, que viene a ser esta parte, y lo único es que tiene ahora pegado, o es un poquito más grande, porque tiene unida esta guanina al inicio, justo al inicio del intrón. En los intrones tipo 2 es exactamente la misma cosa, pero no requieres de una molécula de guanina. Aquí quien hace la función del ataque nucleofílico es uno de los mismos nucleótidos que forman parte del intrón. Entonces, fíjense, en este caso, tienen aquí otra vez exón, exón, y este es el intrón. Entonces, en este caso, esto que está aquí señalado como grande es solamente para simplificar la situación. Acuérdense que estos nucleótidos que están aquí son nucleótidos de RNA. Por lo tanto, estos nucleótidos tienen un OH en posición 2', todos ellos. Y resulta que uno de los nucleótidos, particularmente esta adenina que está aquí, unos cuantos nucleótidos antes de donde está el final del intrón, el OH libre que tiene unido en posición 2' es quien realiza el ataque nucleofílico, que en este caso estaba siendo llevado a cabo por la guanina. El OH ataca este enlace fosfodiéster que está aquí, y entonces el enlace se transfiere de aquí para acá, y se forma una especie de lazo. Eso hace que la uridina que estaba al final del exón quede con un OH libre, y ahora este oxígeno ataca este enlace fosfato, y este exón se unen. Y se rompe el enlace entre este exón y este intrón, y el intrón se libera como si fuera una especie de lacito. Entonces, este es intrón tipo 1, este es intrón tipo 2. Características en común, ambos pueden liberarse sin necesidad de que alguna enzima les ayude a liberarse. Diferencias entre los dos, el mecanismo de reacción. Este requiere que exista un nucleótido de guanina que funciona como nucleófilo para romper este enlace. Y en este caso, el nucleófilo está dentro del mismo intrón. Este solamente es un resumen de cómo es que va ocurriendo cada uno de ellos, que es básicamente lo que les expliqué antes. Entonces me lo voy a saltar. La transferencia, esta es la parte importante, la transferencia de este fosfato, o este enlace fosfodiéster, de este nucleótido a este nucleótido, es a lo que le llamamos un enlace de transesterificación. Ustedes pueden pausar el video aquí y ver la descripción que estoy haciendo de cómo ocurre el rompimiento de este intrón o el procesamiento de este intrón, y es básicamente lo que les expliqué antes. Y lo mismo ocurre para los intrones de tipo 2. Ahora, el tercer grupo de intrones es el que ocurre más frecuentemente en eucariontes superiores, sobre todo cuando estamos haciendo edición de RNAs mensajeros que codifican para proteínas. En este caso, se requiere de una molécula extra, un complejo supramolecular. Supramolecular significa un complejo gigante que está hecho de hasta 50 proteínas y 5 RNAs, y a este complejo se le conoce como el spliceosoma. Acuérdense que la definición o la traducción de corte y empalme al inglés es splicing. Entonces, la molécula que hace el splicing le llaman el spliceosoma. Y sucede que es una molécula gigantesca. Aquí nada más para que se den una idea,
o una de las cosas importantes del spliceosoma es que tienen unas cosas que les llaman SNRNP. La traducción de esto es una ribonucleoproteína pequeña nuclear. ¿Ok? Está en inglés, esto es Small Nuclear Ribonucleoprotein. Y de lo que se trata es que las proteínas que están marcadas así, como SNRNP, son proteínas que dentro de la estructura misma de la proteína tienen embebido una molécula de RNA. Y esa molécula de RNA en particular es un RNA pequeño nuclear. ¿Se acuerdan que cuando vimos la estructura o los diferentes tipos de RNAs que existían, uno de los que habíamos visto es precisamente los RNAs pequeños nucleares? Y me parece que también mencionamos los RNAs pequeños nucleolares. La función de los RNAs pequeños nucleares, o sea, estos small nuclear RNA, es precisamente formar parte de las ribonucleoproteínas que forman parte del spliceosoma. Y lo que tienen es esto. Lo que ustedes necesitan para poder hacer el corte y empalme es reconocer dónde está el inicio y el final del intrón. Y entonces hay unas secuencias más o menos consenso, pero que no están tan definidas. Al final y al inicio de los intrones y los exones. En este caso, acuérdense, esto es lo verde, sería un exón, ese sería el otro exón, y este es el intrón que queremos eliminar. Entonces, en realidad no me importa cuál es la longitud de esto que está aquí en medio, o cuál es la secuencia de esto que está aquí en medio. Lo que nos importa para hacer el corte y empalme es precisamente la unión aquí y la unión acá. ¿Ok? Entonces lo que necesitamos es reconocer este sitio, esta interfaz entre el exón y el intrón. Y entre el intrón y el exón. Fíjense que aquí esta adenina está aquí salida y esta va a ser importante porque es precisamente quien realiza el ataque nucleofílico que se parece al del procesamiento de intrones de tipo 2. Entonces lo que sucede es que hay unas ribonucleoproteínas que tienen un RNA adentro. Aquí lo que estoy mostrando nada más es el RNA. Este sería uno de los RNAs que está unido a esta ribonucleoproteína que tiene el RNA nuclear U1 unido. O sea, esto está embebido dentro de la proteína. Y esta es la ribonucleoproteína U2 que va a reconocer en la parte final del intrón. Estos RNAs lo que ayudan es a encontrar en dónde está esta interfase entre un intrón y un exón. Y lo hacen precisamente por complementariedad de bases. Acuérdense que una de las bases de la transcripción, de la traducción y de la replicación y de todo lo que vemos aquí es precisamente la complementariedad de bases. Este RNA pequeño que forma parte de esta ribonucleoproteína, una parte de él puede formar puentes de hidrógeno con la parte final del exón y del intrón, y entonces eso hace que reconozca esta secuencia en particular. En este caso, pasa exactamente la misma cosa, pero aquí este RNA pequeño nuclear, que forma parte de esta ribonucleoproteína, reconoce esta región o esta secuencia consenso del final del intrón que queremos procesar. Ahora, fíjense bien que hay dos cosas que probablemente no han visto aquí. Esta sí que está aquí, que lo que significa es que este RNA tiene una base nitrogenada modificada, que en este caso es una pseudouridina. Y en este otro extremo del intrón, lo que quiero que vean es que el apareamiento de bases no es perfecto. O sea, es que se forman los enlaces de puente de hidrógeno entre estas bases. Pero cuando llegas a este punto, esta base solo puede formar puentes de hidrógeno con esta, y eso hace que esta adenina quede libre y no apareada con nadie de ahí. Una vez que usamos estas dos ribonucleoproteínas para identificar el inicio del intrón y el final del intrón, lo que sucede es lo siguiente. Aquí, en este dispositivo, lo que le estoy marcando en esta parte es parte de la secuencia consenso que es característica del inicio del intrón y del final del intrón. En este caso, el inicio del intrón está en el extremo 5' del intrón. En este caso, esta AG siempre está en el extremo 3' del intrón. Y el OH, que está, el OH en posición 2' de esta adenina es la que va a hacer el ataque nucleofílico. Y entonces el proceso que ocurre es este. Aquí está el inicio del intrón, final del intrón, y la adenina que nos importa. Entonces la ribonucleoproteína pequeña 1 reconoce el inicio del intrón, la 2
reconoce el final del intrón. Una vez que estas dos están posicionadas, llega una serie de ribonucleoproteínas, que sería la U4, U6, que viene en el complejo, y la U5. Y entonces lo que hacen es, ¿se acuerdan que les dije que no me importaba cuál era la distancia entre estos dos? Porque precisamente estas proteínas, esta y esta, lo que hacen es interaccionar no con la secuencia de RNA, sino con las ribonucleoproteínas que ya identificaron los extremos del intrón y hacen que se acerquen lo suficiente para que el enlace fosfodiéster que está entre este exón y este intrón esté a la distancia correcta de esta adenina para hacer un ataque nucleofílico. Entonces, fíjense, U4, U6 y U5 atraen los extremos del intrón y una vez que quedan a la distancia correcta, esta adenina hace un ataque nucleofílico sobre el enlace fosfodiéster que estaba aquí y entonces el enlace se transfiere de esta G hacia acá y forma una especie de lazo. Las ribonucleoproteínas que aún están formadas aquí no dejan que este RNA se despegue de allí, sino que lo acercan a donde está el final del intrón y ahora el OH que quedó libre en esta parte hace un ataque nucleofílico aquí al final y rompe este enlace entre esta G y el inicio del exón y entonces el intrón se libera junto con toda la maquinaria del esplasiosoma y se queda unido el RNA ya modificado. Una cosa importante es que se requiere ATP para el procesamiento de los intrones dependientes del esplasiosoma. Pero el ATP solo es para el ensamblaje del esplasiosoma. Es esta parte que está aquí. Para poder encontrar los extremos del intrón se requirió ATP. Para poder juntar este extremo con este extremo se requirió ATP. Y una de las cosas importantes aquí es que probablemente algunas de esas pequeñas ribonucleoproteínas pequeñas nucleares probablemente estén unidos a la RNA polimerasa fosforilada también. Y que entonces el procesamiento o el splicing que está ocurriendo aquí en realidad no es un proceso que sea post-transcripcional. O sea, no tienes que esperar hasta que acabe la transcripción, sino puede ocurrir al mismo tiempo que se está transcribiendo. Y de hecho eso es lo que está en este video. Lo que vamos a ver aquí básicamente es una transcripción. Aquí va la RNA polimerasa y está transcribiendo esta hebra de DNA. Y aquí cambiamos los colores. Esto que está aquí es el exón y esto verde es el intrón. Entonces vienen las ribonucleoproteínas pequeñas, una reconoce un extremo del intrón, el otro reconoce el otro extremo del intrón. Y cuando se unen allí, atraen el resto de la maquinaria del esplasiosoma, que hacen que estos dos extremos se junten. Ahora, una adenina de aquí va a atacar este enlace y se forma una especie de lazo. Ahorita van a ver qué ocurre. Estos son rearreglos sobre el esplasiosoma. Fíjense que van y vienen algunas proteínas que no detallé en el ejemplo. Y aquí se forma la estructura del lazo, pero este no se separa. Después se forma el siguiente corte. Allí, estos dos exones quedan unidos y el intrón se separa con forma de lazo. Una vez que se separó, todo el esplasiosoma se desensambla. Que es lo que había platicado en las diapositivas anteriores. Ahora, en el caso de que ustedes tienen múltiples exones y múltiples intrones, en cada uno de los intrones se van a formar esas estructuras y se va a formar un esplasiosoma en cada uno de ellos para cortar cada uno de los intrones. Esto puede pasar al mismo tiempo en varios intrones o, como les decía, puede pasar cotranscripcionalmente. O sea, al mismo tiempo que se está transcribiendo, se están cortando conforme se van polimerizando la región de los intrones. Y eso es todo para el RNA mensajero. Entonces, acuérdense, modificaciones al RNA mensajero son 3. Adición del K, adición de la cola de polimerinación y corte y empalme de intrones, que son llevados a cabo en la mayoría de los genes que codifican para proteínas por el esplasiosoma.